grandes secciones de este discurso, pero en ningún otro evangelio aparece de forma tan detallada, tan minuciosa como es en este evangelio de Mateo. Hay gran confusión sobre este primer sermón y es un sermón bastante extenso y con justa razón podemos decir que este evangelio es el enlace perfecto entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Y más con este primer discurso, nos quedamos sorprendidos por el contenido de este primer discurso. El capítulo 5, a grosso modo, para ver solamente el contenido por capítulo, el capítulo 5 comienza con las bienaventuranzas, luego comienza sobre temas de ofensa contra el hermano, la enseñanza sobre adulterio, los juramentos, la venganza, el amor al prójimo. Mateo capítulo 6 encontramos la limosna, las oraciones, el Padre Nuestro, el ayuno, Dios y las riquezas, sobre la afán y la ansiedad. El capítulo 7 sobre juzgar a los demás, la regla de oro, que es preciosísima, los dos caminos, que son bellísimos, y sobre todo la señal que por su fruto los conoceréis, y termina de manera magistral con un llamado, y ese llamado lo hace con una ilustración de los dos cimientos, que es muy conocida. El hombre que edificó su casa sobre la arena y puso y el hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál de ellos somos nosotros? Y este de los dos cimientos es también una parábola, y terminó con esta parábola este gran discurso del Sermón del Monte. Analizando de este discurso, lo primero que vemos en Mateo capítulo 5, 1 al 12, que están contenidas las bienaventuranzas, que representan valores cristianos, y estos valores desafían los valores de la sociedad romana de la época. Si usted comienza a analizar cada una de estas virtudes, que nosotros llamamos virtudes y que Cristo tomó como modelo para establecerlas como virtudes, realmente es un contraste grande entre la cultura romana y lo que Cristo está predicando. Lucas dice, comienza con la primera bienaventuranza, los pobres de espíritu. Lucas no habla de pobre de espíritu, habla de los pobres. Y para los romanos la pobreza es una condición baja del hombre, la pobreza es una deshonra, y por lo tanto no podríamos decir bienaventurados los pobres. De hoy en día, de hecho, ¿quién dice bienaventurados los pobres? Aún las iglesias se están compitiendo por ser más ricos. Los pastores quieren ser ricos, los miembros quieren ser ricos, todo el mundo quiere ser rico, y se está predicando el evangelio empresarial, el evangelio del reino, el evangelio, el evangelio de la prosperidad, pero no hay un evangelio proletario. Había un evangelio proletario en el tiempo que nosotros nos convertimos por los años 70, 80, y este evangelio proletario generalmente se hablaba de él con desdén, diciendo que nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y olvidarnos de ese evangelio proletario, un evangelio para los pobres, dirigido para los pobres, y tenemos que comenzar a cambiar nuestra perspectiva. Y ahora estamos con el poder de la confesión, o el movimiento de la confesión positiva. Tú declaras lo que tú quieres y tú lo recibes, porque esa declaración positiva llama sobre ti riqueza. Hay que declararlo. Yo declaro en el nombre del Señor. Así que eh, eh, la pobreza no es una condición que podamos llamar bienaventurado. Cristo sí llamó bienaventurado tanto la pobreza espiritual como la pobreza física, económica, llamó bienaventurado, porque, y de hecho, la escritura tiene muchos pasajes de bendición para los pobres. El que le presta al pobre, le presta a Dios. Dios se compadece de los pobres. Los pobres son presentados como una condición de humildad, de mansedumbre, una condición de los que se humillan delante de Dios. Pero en la cultura romana, lógicamente, y en la nuestra actualmente, aún en los círculos cristianos, perdón, la pobreza no es vista con de buena forma. Bienaventurados los que lloran. Imagínense un hombre llorando. ¿Qué usted diría? Falta de carácter, falta de temple, de entereza. Y por lo tanto, la cultura romana no llamaría bienaventurados a los que lloran. Bienaventurados los mansos, o sea, sumisos, frágiles, débiles. Y hoy en día
se nos habla de las riquezas y en esas riquezas usted tiene que luchar, ser como un rinoceronte, ser agresivo, ser combatiente. Y aún en las iglesias tenemos esa aptitud de competencia unos con otros y luchando por posiciones unos con otros y luchando por beneficios uno con otro, en lugar de ver la mansedumbre como una virtud teologal. Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, entonces los romanos piensan los que no luchan, porque si tú tienes anhelo de justicia, es porque no luchan. Tú estás esperando, tú tienes una dependencia y es una mentalidad de pobreza, una mentalidad que no te lleva a nada. Tú no dices, yo voy a luchar para conseguir lo que tengo. Hoy en día es yo arrebato. Amén. No sé si me entienden, ¿verdad? Hoy en día la mentalidad es yo arrebato. Entonces, aquí dice, yo soy pobre porque el gobierno me da oportunidad, porque alguien no me da, pero si yo consigo a alguien que me dé los recursos suficientes, yo voy a dejar de ser pobre. Entonces, los que luchan son los que dicen, yo estoy creando mis oportunidades. Y de hecho, ya hay muchos talleres de creando riquezas, ya hay muchos talleres de negocio en el ámbito cristiano y lógicamente parece que en lugar de estar asimilando lo que son los valores del reino, estamos asimilando valores que son contraproducentes contra los principios del reino de Dios. Amén. Y esto es grande. Los misericordiosos, a los romanos, la misericordia, señal de debilidad, impropio de un soldado romano, que tiene que, creer, que tiene que formarse con ese carácter. Limpio corazón. ¿Qué es limpio corazón? Ingenuo, cándido, inocente, crédulo, incauto. Entonces, estos que está Cristo diciendo y alzando como bienaventuranza, a veces son mal comprendidas por la sociedad. Y nosotros tenemos que entenderla en la justa dimensión y vamos a analizarla una por una. Los pacificadores, delicados, demasiado diplomáticos, temerosos, cobardes, falta de valor. Amén. Los que padecen persecución, desajustados, renegados, delincuentes, criminales. Entonces, lógicamente, estos valores que Cristo está presentando realmente constituyen un desafío a la cultura romana de la época. Y de hecho, también es un desafío a nuestra propia cultura en este siglo XX, que muchas veces nosotros asumimos valores que no están contemplados en la palabra del Señor. Y por lo tanto, tenemos que cuestionar esos principios muchas veces que lo asumimos como principio de liderazgo y no deben ser, porque los valores del reino son muy distintos a los valores de la sociedad. Y nosotros, en lugar de comprar libros de consejos o libros de liderazgo escritos por autores no creyentes, tenemos que volver a los antiguos caminos y comprar esos libros antiguos de pastores, diríamos, humildes de corazón, que nos atrasaban correctamente la palabra del Señor. Analicemos la bienaventuranza de un punto de vista bíblico, según está en Mateo capítulo 5, verso 1 al 12, para ver lo que realmente significa. Las bienaventuranzas nos hablan de los valores del reino de Dios. Siempre están en pugna, siempre están desafiando los valores de la sociedad y aún desafía los valores de la sociedad actual. Y comienza su discurso con la palabra bienaventurados, el griego makairos. Makairos es la forma prolongada de makar. Makar es bendecido, pero la forma prolongada significa muy bendecido, muy afortunado, dichoso, feliz, y habla en términos lógicamente superlativos. Bienaventurados, felices, dichosos, afortunados. Y esto es lo que presenta con esta palabra que nosotros simplemente llamamos bienaventurado, tiene todos estos significados. Ahora, hay 8 grandes bienaventuranzas que son para el creyente y que definen nuestro carácter y definen nuestra actitud y que deben definir lógicamente también nuestra conducta en el reino de Dios. Recuerde que en este gran discurso del Sermón del Monte, Cristo como rey está estableciendo las leyes del reino. Y Cristo ya en los primeros capítulos dijo
El reino de los cielos se ha acercado, o sea, ya está aquí, está entre nosotros. Y ese reino del cielo, ese reino de Dios que se ha acercado, que está aquí entre nosotros, tenemos que comenzar a vivirlo aquí presente. Es un reino que tiene dos esferas, un reino que es aquí y ahora, que es la iglesia. Y en la iglesia Cristo es la cabeza, Cristo es el rey, y nosotros los creyentes somos los súbditos de ese reino. Y Cristo establece en este gran discurso de forma grandiosa cuáles son las leyes de ese reino. Y esas leyes son, cuando le preguntaba a Cristo, que aparece en Mateo, con que tú eres el rey de los judíos. Y Cristo responde a Pilato, mi reino no es de este mundo. O sea, está hablando de un reino presente y de un reino futuro. Y en el reino presente es la esfera de lo espiritual, la esfera de la iglesia. ¿Cuáles son estas 8 grandes bienaventuranzas que contiene estos primeros versículos del capítulo 5? Bienaventurados los pobres de espíritu. Ya vimos que Lucas 6:20 habla de los pobres en sentido general. Y pobre es tojos. Tojos es pobreza absoluta, mendicidad. Es estar, diríamos, no depender absolutamente de nada. Pero lógicamente no se usa en sentido literal aquí en Mateo, sino en sentido figurado. Y entonces tenemos que interpretar, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Uno dice los humildes. Habla algo más. Los pobres de espíritu es una figura que dice los que se humillan, suplicante como un mendigo delante de Dios. Y esa es la figura que nos ven. Así que Mateo capítulo 1, capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres de espíritu. La palabra pobreza, estojos, es pobreza absoluta, mendicidad que no depende de nada, y por lo tanto es los que se humillan suplicante como un mendigo delante del Señor. Esa es la actitud la cual nos acerca a Dios. Si vamos con una actitud diferente, lamentablemente no tendremos respuesta de Dios. Ahí está el joven rico. Vino con una actitud, diríamos, demasiado arrogante. Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Cristo le dice, conoce los mandamientos. Y él le responde, así que dejar que el maestro hable, sí, lo conozco de pequeño. ¿Cuáles son? Ya que tiene tanto entusiasmo por hablar. ¿Cuáles son? Y comienza a decirle, pues haz esto, vivirás. Lo he guardado todo de pequeño como una forma de que lo admiren. Y más que era rico, y la riqueza para los judíos era un sinónimo de bendición de parte de Dios. Y por eso se sorprendieron cuando Dios despojaba a un hombre de la riqueza, es un sinónimo de humillación y de castigo de parte del Señor. Pero los ricos, los prosperados, eran los bendecidos de parte de Dios según el concepto del antiguo judaísmo y del Antiguo Testamento. Ahora, este pensaba que era realmente bendecido, favorecido por parte de Dios por sus posesiones, por su riqueza, y Cristo sencillamente hace ver que la actitud incorrecta que este hombre tiene realmente. Véndelo todo, dalo a los pobres y ven, sígueme. Y este no es que lo está pidiendo Dios para todo el mundo, sino es simplemente estaba probando a este joven para tumbarlo de su nube, para hacerle ver que a veces los ojos, que realmente la condición que él se encontraba. Entonces, los pobres en espíritu son estos, los que se humillan suplicante como un mendigo delante del Señor. Tenemos que demostrar nuestra dependencia de Dios. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos limpiarnos de pecado nosotros mismos. O sea, ¿cuál es nuestra actitud con respecto al pecado? Y las primeras bienaventuranzas nos hablan de cuál debe ser mi actitud con respecto al pecado. Bienaventurados los pobres espíritus, los que se humillan suplicante como un mendigo ante Dios. Bienaventurados los que lloran, del griego penseo. Llorar es afligirse, tristeza, lamentación. Y esto significa lloro por el pecado, aflicción del corazón, quebrantamiento del corazón, que nos conlleva al arrepentimiento, como dice
segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, ese buscarte el rostro de Dios es con lloro, y ese lloro creo que es una característica del pueblo de Dios, que siempre estamos nosotros buscando al Señor de esta forma, porque es muy lindo nosotros buscar a Dios de esta forma. Luego continúa con la tercera bienaventuranza que está en el versículo 5. Bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Del griego praus, manso, apacible, dulce, sereno, tranquilo, benévolo. Y es una descripción del carácter que tenemos que tener los creyentes. Y esto, lógicamente, los mansos describe una actitud contraria a los violentos, los agresivos, que es una actitud de los ricos y poderosos. Así que los mansos, podríamos también llamar los humildes, que es contrario a los ricos y poderosos. Si nosotros vemos la cultura de riqueza realmente es un poquito agresiva, violenta, no piden permiso, creen que tienen derecho a todo, simplemente toman las cosas, creen que todo el mundo tiene que estar dispuesto a servirle y se crían de pequeño en esa cultura. Y esa cultura que muchas veces contrasta con los creyentes. Y muchas veces uno dice, ¿y qué pasaría con un creyente rico, con un creyente que nace en la riqueza? En las casas de los ricos, los sirvientes, los trabajadores no entran por la puerta principal, tienen que entrar por la puerta trasera, ni mucho menos van a comer en la mesa de los señores, sino que comerán tal vez en la cocina o comerán en la parte atrás, en alguna terraza, pero nunca el rico va a compartir su mesa con los pobres, ni va a permitir que los pobres entren por la puerta principal. A pesar de que los pobres tal vez sean cristianos y los ricos también son cristianos, sin embargo, la cultura de la riqueza hace una separación entre las personas pobres y ellos que son ricos, los poderosos. Así que los poderosos son violentos, son agresivos y toman las cosas por sus manos. Los pobres son mansos y por lo tanto toda esta condición me está describiendo nuestra actitud hacia Dios y nuestra actitud hacia el pecado. Ahora bien, seguimos con esta bienaventuranza. Espero que estén aprendiendo un poquito, ¿verdad? O repasando sus conocimientos sobre esta bienaventuranza. Y estas son las primeras tres. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran y bienaventurados los mansos, que es un contraste con las personas, diríamos, poderosas, que lógicamente de manso no tienen nada. Amén. Y eso lo encontramos. Cuarta bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia. Y la palabra justicia es diakoiosune, que se llama justicia o justificación. Son felices los que anhelan la justicia de Dios, porque no pueden contar con su propia justicia para salvación. Felices los que anhelan el perdón de sus pecados. Dice el salmista, bienaventurado el hombre que Dios no inculpa de pecado. Y dijo el apóstol Pablo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y en Romano capítulo 3, Pablo dice que Cristo es la justicia de Dios y por medio de su sangre nosotros somos justificados. Así que anhelar el perdón de nuestros pecados, anhelar la justicia de Dios, sabiendo que en nuestra justicia no vamos a encontrar nada, ni tampoco no podemos justificarnos delante de Dios. Y esa es la cuarta bienaventuranza. Bienaventurado lo que anhelan, o sea, anhelar es tener hambre y sed, pero de justicia, y habla de la justicia de Dios. La quinta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, del griego aleemón, los que son compasivos y practican la misericordia, los que son sensibles a las necesidades del prójimo, y la misericordioso es los que aman al prójimo y está relacionado con el amor al prójimo, que más luego en este mismo discurso
Jesucristo hace énfasis en el amor al prójimo, practicar la misericordia, practicar la dadivosidad, ser generoso con los demás. Eso lógicamente es lo contrario de egoísmo. El egoísmo, veríamos, la avaricia, eso lamentablemente, eso destruye la sociedad y a nosotros se nos ha enseñado que tenemos que competir por tener siempre más y no es así. Tenemos que recordarnos de la misericordia. Santiago hace un llamado a los ricos y poderosos. Y Santiago le dice a los ricos y poderosos creyentes la forma de vivir delante de Dios, usando su riqueza como una fuente de bendecir a otros creyentes también. Sexta bienaventuranza, los de limpio corazón, del griego caxaros, pureza de corazón. Es la parte corazón no es cardio en este caso, corazón es psiquis en este caso. Y psiquis es la parte intelectiva del hombre, se refiere a la mente, los pensamientos, los sentimientos que deben estar limpios, centrados en Dios. Más luego dice Cristo, lámpara de cuerpo es el ojo. Si tu ojo es limpio, está hablando de la psiquis del hombre, o sea, de la mente del hombre, del corazón del hombre. Si tu ojo es limpio, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo lamentablemente está oscuro, es oscuro, es negro, lamentablemente, todos tus pensamientos, todos tus mentes serán también negros. Cuando en Génesis capítulo 6, cuando estudiamos Génesis, vimos que dice Dios, miró a la tierra que había gran violencia, gran pecado, porque el corazón del hombre era de continuo al mal. O sea que el hombre lamentablemente no tenía su corazón limpio, no caminaba con Dios, aunque en esa época hubieron algunos que caminaron con Dios. Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios y habla de otros personajes más que también caminó con Dios. Y esto es importante, aprender a caminar con Dios. No podemos caminar con Dios si no tenemos un corazón limpio. Ahora, ¿cuáles son estas bienaventuranzas? Cada bienaventuranza tiene su contraparte, su bendición. Bienaventurados los pacificadores, eso es del griego eirenopois, los que procuran la paz, significa vivir en armonía, en tranquilidad con los demás. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Lógicamente, persecución viene del griego dioko, que significa huir. Los que son perseguidos por el testimonio de la palabra. Ahora bien, veamos cuáles son las contrapartes de cada una de estas bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Si me pueden ayudar, se lo agradezco. ¿Alguien puede leerme las 8 grandes bienaventuranzas para saber cuál es la contraparte, cuál es la bendición? Bienaventurados los pobres en espíritu, versículo 3. ¿Por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? Los que se humillan delante de Dios, los que se postran como un mendigo delante del Señor. ¿Por qué son bienaventurados? Versículo 3. ¿Alguien puede leérmelo? Amén. Amén, Bienaventurados Ingrid. los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ahí está. Cuando Nicodemo fue ante Cristo, ¿qué le dijo Cristo a Nicodemo? Que era necesario que naciera de nuevo. Nacer de nuevo o para entrar al reino de Dios. Así que, lógicamente, la única forma de entrar al reino de Dios es naciendo de nuevo. Y tenemos que venir a Dios en una actitud de humildad, de pobreza de espíritu, de humillación, para que Dios nos reciba y nosotros nacer de nuevo. La segunda bienaventuranza, ¿por qué? ¿Quiénes son bienaventurados y por qué? Ingrid, continúe por favor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, ¿qué es llorar? Tristeza, lamentación, lloro. ¿Por qué? Por el pecado. Amén. ¿Y qué dijo Cristo? Amén. Cristo dijo que él es el agua que salta para vida eterna. Y el que cree en él, también nos dice, no tendrá sed jamás. Entonces, porque esa agua que tenemos de parte de Dios es una agua inagotable. Entonces, no sé el testimonio de usted, y creo que es el mismo nuestro.
cuando aceptamos a Cristo, no hubo más regocijo en nuestro corazón cuando sentimos el perdón de Dios. Nuestra vida cambió. Nuestra vida cambió completamente porque recibimos consolación de parte del Señor. Fue una experiencia maravillosa, transformadora, que llenó nuestra alma de alegría, pero hay que venir en esa actitud de tristeza, de lamento, de quebrantamiento por nuestros pecados delante de Dios, y luego vamos a salir. La tristeza se va a convertir en gozo, como dice la palabra del Señor, porque recibirán consolación. Dijo el salmista, Señor, que dijo, renueva, renueva mi tristeza, renueva mi corazón, no te apartes de mí, pon un espíritu recto dentro de mí, tráeme el gozo de la salvación, decía el salmista David. Y eso pasa con los que lloran, recibirán el gozo de la salvación. Ingrid, ¿quiénes son los terceros bienaventurados? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces estamos en una contradicción ahí. Yo creo que la contradicción hasta se la vamos a presentar al presidente Trump, ¿verdad? Bienaventurados los mansos. Tú estás luchando por tener más, por adquirir más, por comprar, compra, por invertir en las bolsas de valores, por invertir en bienes raíces, por tener muchas propiedades, grandes edificios, grandes bancos. Los bancos, las compañías farmacéuticas, las multinacionales quieren más. Wow. Y aquí dice, bienaventurados los mansos. O sea que la tierra al final no va a ser de lo que están luchando por quedarse todo. Se llama hegemonía. Y las empresas, los grandes capitales del mundo, están globalizando sus recursos porque están tomando hegemonía o control sobre las riquezas del mundo. Se están apoderando del mundo. Qué lindo, ¿verdad? Que uno tenga tantos recursos que pueda comprar una isla para ti solito. Amén. Estados Unidos quiere comprar Groenlandia. Sería lindo, ¿verdad? Que tú puedas comprar un país como Nicaragua y hacer otro canal también que pasa en Nicaragua. Oh, qué lindo sería. ¿Cuántas riquezas tendríamos nosotros? Que tú puedas construir una isla artificial en cualquier costa de Estados Unidos o del Caribe. Y tú dices, wow, la tierra es nuestra. Y se equivocaron. La tierra no son de ustedes. La tierra es una promesa, una bendición. ¿Para quiénes? Para los Para mansos. los mansos. Oiga, lo que no están luchando por ella, lo que no se están matando con ella, dice la Biblia, bienaventurados los mansos. Pero ¿de qué tierra está hablando? Está hablando del milenio, de la promesa milenial de los que van a entrar al milenio juntamente con Cristo. Y en ese milenio, los violentos, los agresivos no van a entrar, lamentablemente. Y por eso es bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué gran bendición. Cuarta bienaventuranza, Ingrid. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Aleluya. O sea, saciado la justicia de Dios. O sea, en Dios estamos completos. Yo estoy saciado en Cristo Jesús. ¿Verdad que todo lo estamos, verdad? O sea, dijo el apóstol Pablo, en Dios estamos completos, no nos falta nada. Y Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Dios no me falta nada, estoy completo, estoy satisfecho, mi vida está plena, realizada en Dios. Y por eso que hablamos de bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿de qué justicia me está hablando? La justicia humana. ¿Qué dice la Biblia de justicia humana? Elizabeth, ¿qué dice la Biblia de justicia humana? ¿Tiene algún concepto sobre qué dice la Biblia sobre la justicia humana? ¿Con qué la compara? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Y qué dicen los profetas del Antiguo Testamento sobre la justicia? Vuestras justicias son delante de Dios como qué, como trapos de inmundicia. O sea, mira en qué tan poco nivel está la justicia humana. Y ahí habla de la justicia de Dios.
Y le dice a los escribas y fariseos, si vuestra justicia, le dice a los creyentes, si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, también serán condenados. Lo que están buscando es la justicia de Dios. Y la Pablo, justicia de Dios es el perdón. Ingrid, no hay justo ni aún uno. no hay justo ni aun uno, dice la Biblia, ni uno. Y son como sepulcro blanqueado. El mismo discurso que dijo Cristo, que por fuera están bien limpiecitos, adornaditos, con florecita, pero por dentro, lamentablemente, lo que hay huesos muertos, lo que hay es carne putrefacta, lo que hay es pecado y putrefacción. Y por esa razón, nadie, ningún hombre es justificado delante de Dios por sus propios méritos o por su propia justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué razón? Versículo 6, porque ellos serán saciados, recibirán la justicia de Dios. Quinta bienaventuranza, Ingrid. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aleluya. Misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes son los misericordiosos? Los compasivos, los que practican la misericordia. Wow. Los que son sensibles ante las necesidades de los demás. Y ese tema es muy frecuente en este discurso del Sermón del Monte. Por ejemplo, en el capítulo 7, verso 1 en adelante, dice, con la vara con que medís, seremos medidos. En el capítulo 6, cuando habla de la oración, que dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que habla de una misericordia y habla, y habla de que hay una justicia de Dios. Y en esa justicia de Dios hay reciprocidad. Significa, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y a veces decimos, no, la salvación es por fe. Sí, la salvación es por fe, pero también por obra, obra de justicia. Y la justicia de Dios tiene que verse. Cuando dice la Biblia que Dios juzgará a las naciones, cuando venga la segunda venida, dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo, me visitaste. Esto está hablando de unas obras. Y Santiago va más lejos y dice, amén. La religión pura y sin mácula delante de Dios es este. O sea que dejemos de hipocresía. Tenemos que ser prácticos delante de Dios y creernos de corazón, manifestar ese amor al prójimo de corazón, como dice aquí esta bienaventuranza, que es como una introducción a todo el discurso del evangelio del reino. Bienaventurados, misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Ingrid decía, Pastor, la fe sin obra está muerta. la fe sin obra está muerta. Y yo digo, no, porque yo creo en Dios. No, hasta los demonios creen y tiemblan. Tiemblan, dice Santiago. Entonces, no es que creamos en Dios, es que practiquemos la justicia de Dios. Si no practicamos la justicia de Dios, lamentablemente no alcanzaremos la salvación. Y esto es grande porque ahora mismo no está en juego. Por ejemplo, antes lo que se buscaba era que las iglesias crecieran. Y las iglesias antes eran pequeñitas, 50 miembros, 25 miembros. La más grande eran 100 miembros. De repente comenzó un crecimiento extraordinario de los grandes movimientos y comenzaron a llenar esas iglesias 3.000 miembros, 5.000 miembros, 50.000 miembros, 100.000 miembros. Hay iglesias de más de medio millón y de 1 millón de personas y eso es algo extraordinario. Pero lo que está en juego es nuestra, ¿cómo le digo? Nuestro testimonio, si somos o no somos. Como le dijo esta mujer, me parece que fue el profeta Elías, ahora reconozco que la palabra de Dios es verdad en tu boca y que tú eres un siervo de Dios. Y lo que tenemos que dar evidencia de que nosotros somos creyentes. Y Cristo mismo más adelante dice que seremos conocidos por nuestras obras. Correcto. El árbol es conocido por sus frutos. Y nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y esto somos carta leída, pero somos carta leída cuando manifestamos esos frutos. Y el primer fruto que tenemos que manifestar son estos valores que están aquí en las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Y la sexta bienaventuranza, ¿qué nos dice, Ingrid? Bienaventurados los de limpio corazón, porque Mm. ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de limpio corazón, Elizabeth? Eso es difícil, ¿verdad? Sí, pastor, los que no se han contaminado. No se han contaminado, exactamente, que mantienen su pureza. Correcto. Y aquí la palabra corazón no es cardia. Cardia es el órgano que tal vez se refiere a las emociones. Aquí corazón es psiquis y psiquis es la parte intelectiva del hombre. Y la parte intelectiva se refiere a la mente, los pensamientos, los sentimientos, que todos tienen que estar centrados en Dios, y al acorde con el gran mandamiento. Señor, ¿y cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, psiquis, tu mente, tu corazón, tus fuerzas. O sea, este es el primer y más grande mandamiento. Yo sé que la higiene mental no es fácil. Romanos 12 me habla también de esa higiene mental que tenemos que procurarlo. Romanos 12:1. ¿Qué me dice Romanos 12:1? ¿Pueden alguien buscármelo? Elizabeth, ¿puede buscármelo? Romanos 12:1, 1 y 2, esos dos versículos me hablan de esa pureza que yo tengo que estar procurando. ¿Mm? Yo sé que a veces lo sorprendo con lecturas, ¿verdad? 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Déjelo ahí. Que presentéis vuestros cuerpos, esa es la pureza. O sea, que implica sacrificio, implica humillación, implica sometimiento del cuerpo, de la carne. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio, como ofrenda a Dios. Una ofrenda, como dice, racional. ¿Y qué es racional? Habla de razón, de la mente, que es vuestro culto racional. Y entonces este cuerpo tenemos que someterlo a Dios para poder alcanzar ese estado de pureza delante del Señor. Y el versículo 2 que me dice, ¿qué más agrega, Elizabeth? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro Ahí entendimiento, está otra vez el entendimiento. Siga. para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Cristo aquí está hablando de los valores del reino, que son contrarios a los valores de la sociedad. Y por lo tanto nosotros no podemos conformarnos, es adaptarnos a acomodarnos en este mundo. No estamos llamados para acomodarnos en este mundo, sino nosotros estamos llamados para también desafiar al mundo con nuestros principios y con nuestro estilo de vida. Y estamos llamados a ser limpios de corazón. Tiene sacrificio. Nos ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional de la razón. Y dice, no os conforméis, no estemos de acuerdo, no nos sometamos a las directrices de este mundo, sino que transformémonos a través de la renovación de qué? De nuestro entendimiento, de nuestra mente. Tenemos que comenzar a aprender a pensar de forma diferente. Y mire qué es la mente, mire que la mente, Romano capítulo 8, aleluya. Así pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, oh, aleluya, todos estamos en Cristo Jesús. Párate ahí, déjeme seguir leyendo. Los que no andan conforme a la carne, y esto habla de la mente, pensamientos carnales, sino conforme al Espíritu, que habla de pureza de corazón. Y luego vamos a dar un brinquito, amén, y vamos al versículo 5. Porque los que son de la carne piensan, pensamiento en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. O sea que ahí está la pureza de corazón, pensar en las cosas del espíritu. Y por eso es que Filipenses 4:8 me dice en qué pensar, qué seguir.
¿Qué me dice Filipenses 4:8? Amén. Me lo pueden buscar. Filipenses, aquí lo tenemos, capítulo 4, versículo 8. Aquí está Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aleluya. Dedica tu pensamiento a estas cosas. Amén. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. O sea, lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que hacer. Ahí está en Filipenses 4, 8 y 9, que es lo que garantiza nuestra limpieza de corazón. Y ahí sigue Romano capítulo 8. Porque los designios son tramas, pensamientos, los designios de la carne, los que piensan en las cosas de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el que sigue hablando, este capítulo es hermoso, que me dice lo que es, cómo yo obtener la limpieza de corazón. Y a veces hay otra cosa muy, muy importante. Esa limpieza de corazón no lo vamos a tener por obra. Hace falta una regeneración. Hace falta una experiencia profunda con Dios. No es que yo diríamos, me voy a quitar mi vestidura para ponerme otra, tal vez para poner un hábito y que me pongo ese hábito o un traje de ministro y ya con eso cambió mi corazón. Mi corazón sigue igual. Necesito una transformación de parte de Dios. Ahora, después de esa transformación inicial, necesito yo mantener ese estado de purificación. Y para eso, como la santidad es progresiva, yo tengo que limpiar mi mente, limpiar mi corazón progresivamente, haciendo lo que me dice la palabra de Dios. Y recuérdese, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué, Ingrid? Versículo 8. ¿Por qué son bienaventurados los limpios corazón? porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. Imagínense, aleluya. Moisés quiso ver a Dios. Muéstrame tu gloria. No puedes, Moisés. ¿Por qué no puedes? Porque nadie ha visto mi rostro y ha vivido. Pero verás mi gloria cuando pase y yo te cubriré con mi mano, con mi palma detrás de la peña para que no perezca. La justicia de Dios. Y el apóstol Pablo dice, ahora vemos por espejo oscuramente, pero veremos luego tal como Él nos conoció, o veremos su rostro. Y Apocalipsis capítulo 21 habla de que nosotros veremos el rostro de Dios y el rostro de Cristo. Qué lindo, ¿ya? Pero mírese, es un precio alto. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Lo que Abraham deseó, lo que Moisés deseó, aleluya, se le es prometido a los creyentes. Nosotros veremos a Dios. Amén. Séptima bienaventuranza, Ingrid. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Óigase, mire quiénes se han llamado hijos de Dios, los pacificadores. ¿Mm? Eh, Eirene es paz, e Irenopollos son pacificadores. Óigase, los que procuran la paz. Wow. Vivir en armonía, vivir en tranquilidad con los demás. ¿Y qué dice la Biblia de la paz? ¿Quién es el autor de Hebreo? Seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ay de los chismosos. Ay de los que tienen problemas con la lengua, como dice Santiago, ¿verdad? Ay de los que andan en pleito, en contención, los contenciosos, los agresivos, los que andan buscando contiendan aún en la misma iglesia, porque lamentablemente, según no sé qué decir, qué dirían ustedes, según yo leo acá, lamentablemente no son hijos de Dios. O uno diría, no, que todos somos hijos de Dios, ¿verdad?
A unos impíos dicen que todos somos hijos de Dios, pero para llamarnos hijos de Dios, si vamos a Apocalipsis, es más todavía. Dice, a los vencedores le daré una piedrecita blanca y en esa piedra blanca le escribiré un nombre que nadie conoce. Aleluya. Correcto. Entonces, esa es la promesa a los vencedores, los pacificadores. ¿Qué dicen los pacificadores? Repíteme otra vez, Ingrid. Versículo 9. Los pacificadores serán Bienaventurados llamados pacificadores, hijos de hijos Dios. de Dios. Aleluya. Hijos de Dios. Esos son los verdaderamente hijos de Dios. Los armoniosos que buscan la armonía. Y estos son valores que tenemos que recuperar en la iglesia. Son valores que tenemos que recuperar en nuestra vida, porque habemos muchos creyentes que lamentablemente ni con nuestros cónyuges, ni con nuestra familia, ni con nuestros hijos nos llevamos bien. Y si no te llevas bien con tu familia, mucho menos te va a llevar bien con los hermanos de la congregación. ¿Por qué? Porque algo falta en nuestro carácter, algo nos falta, alguna virtud nos falta. Y Cristo volvió a decir, por su fruto lo conoceréis. Así que tenemos que ser pacificadores, que parece sencillo, pero no es tan sencillo nada. Y la última bienaventuranza ocupa 3 versículos. Los que padecen persecución, la palabra persecución es dioco. Dioco significa huir, los que huyen, los que son perseguidos. ¿Y qué me dicen esos 3 versículos del 10 al 12, mi hermana Ingrid? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Siga leyendo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mintiendo. Amén. Siga. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, Cristo, viendo o prediciendo que nosotros seríamos perseguidos por causa del testimonio del Evangelio, habla sobre esta bienaventuranza. Y no solamente él le advierte a los discípulos que serán perseguidos, le advierte que serán entregados aún por su misma casa, por su misma familia, les advierte que la persecución será terrible y les advierte que quienes los persigan y os maten pensarán que están haciéndole un servicio a Dios. Y eso es lo grande. Y noto tantos siglos de ignorancia como fue la Edad Media, donde se perseguían a cristianos genuinos que creían en el Evangelio de Cristo, le llamándoles herejes, llamándoles hermanos separados, y luego hermanos separados y persiguiéndolo lamentablemente. Y hay muchos países hoy en día, muchos creyentes son perseguidos y sufren persecución. Nosotros tenemos algo que le llaman libertad de culto. Libertad de culto es un alma de doble filo. Libertad de culto, ¿cómo libertad de culto? Si este país se fundó bajo la bandera, diríamos que enalbolaron los peregrinos que vinieron a esta tierra para establecer, diríamos, adorar a Dios y establecieron en esta tierra el cristianismo. Y las 13 colonias honraron a Dios. Y este país se levantó bajo la bandera protestante, la bandera del cristianismo. O sea que ya teníamos libertad de culto. Lo que llaman hoy en día libertad de culto es pluralismo religioso, lo que significa que, y tampoco es algo que nació en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre ha sido una nación protestante. Correcto. Y como siempre ha sido protestante, siempre ha habido nosotros libertad de adorar a nuestro Dios. Como los árabes, los islámicos, Irán, Irak, son islámicos, pueblos islámicos, y ellos adoran a Alá y tienen esa libertad de adorarlo. Pero mientras que en Arabia, mientras que en Irak, Irán, se prohíbe el cristianismo y son perseguidos los cristianos, nosotros aquí tenemos esta bandera, libertad de culto, y recibimos a todas las religiones del mundo. Le damos albergue, no solamente recibimos, sino que la promovemos
y levantamos altares, porque pagamos y la subvencionamos, levantamos altares a estas religiones, como si Dios hubiese compartido su gloria con otras deidades. Lamentablemente, nosotros se nos caracteriza por ser monoteísta, por creer en un solo Dios verdadero, y esa creencia tal vez nos lleve a grandes persecuciones, como nos llevó a persecuciones con los romanos. Los romanos entendían que podíamos adorar a Dios siempre y cuando aceptáramos los dioses de ellos. Pero como el cristianismo ni el judaísmo aceptaron los dioses romanos, persiguieron a los cristianos y persiguieron a los judíos también. ¿Por qué? Porque no aceptaban otras deidades. Y cuando nosotros nos ponemos de esa manera, honrando al Padre, como estos tres jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego porque diríamos, no quisieron adorar la imagen, y muchas veces nosotros seremos también lanzados al horno del fuego porque tal vez por nuestra posición radical de adorar únicamente al Dios verdadero. Yo en mi corazón sirvo únicamente a Dios. Oigo siempre la voz de a quién le dijo el Señor, esfuérzate y sé valiente. A Josué, pastor. Oigo la voz de Josué ya anciano, que llamó al pueblo de Israel y les dijo, decidan ustedes hoy a quién servir, si a los dioses amorreos, cananeos, jeuseos que está en esta tierra, o a Jehová de los ejércitos. Pero sépase que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así estoy yo, como Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que me llamen fanático, me llamen radical. No me interesa promover otras religiones, ni me interesa que me hablen de otras deidades, de otros dioses, ni de Buda, ni de Alá, ni de nadie. Solamente me interesa tener mi corazón, mi mente centrada en Jesucristo, centrada en Dios. Amén. O sea que esa libertad religiosa es que decía, entra en todo. Y lamentablemente eso no fue lo que hizo grande Estados Unidos. Lo que hizo grande Estados Unidos, lo que nos hace grande al hombre, es nuestra fidelidad ante Dios. Aunque esa fidelidad provoque persecuciones en nuestra contra. A veces no es fácil, pero tenemos que hacerlo así. Y por eso dice, bienaventurado cuando sois perseguidos, cuando sufrís vituperio, cuando sufrís persecución, cuando sufrís violencia por causa de mi nombre. Juan el teólogo, Juan el discípulo amado, fue llevado a la isla de Patmos por causa del testimonio de la palabra. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo murieron decapitados, uno decapitado, el otro crucificado en Roma por el testimonio de la palabra. Y todos los apóstoles, comenzando con Jacobo, el primero que mataron, que mató el rey Herodes, fue por el testimonio de la palabra. Y nosotros, aunque ese testimonio nos cause todas estas contradicciones, estas persecuciones, nosotros tenemos que ser fieles. Y ahí me habla esa última aventuranza de la fidelidad requerida a los creyentes en Dios. O sea, nuestra creencia en Dios no debe ponerse en juego. El apóstol Pablo en Romano 8 dijo, ¿qué podrá separarnos del amor de Dios? Y habló tal vez situaciones extremas cuando tú eres perseguido. Hambre, son situaciones extremas de aquellos que son perseguidos. Hambre, desnudez, espada. Eso es por causa de la persecución. ¿Qué más dice? O sea que por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo. Son como ovejas que nos llevan al matadero, pero nosotros nos regocijamos en el Señor. Y dice, nada podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada podrá separarnos de ese amor de Dios. Y por lo tanto, esa es la petición que tenemos que hacer hoy en día, que nadie, absolutamente nadie, nos separe de ese amor de Dios. Si tenemos que ser perseguidos, suframos persecución. Amén. No voy a dar mi brazo a torcer para no sufrir persecución y perder mi comodidad. No. O sea, tengo que ser fiel a Dios en toda circunstancia y en toda situación. Este fue el primer